Continuando con el curso virtual del software Acrobat, en esta sesión, en video tutorial, vamos a desarrollar y trabajar con el primer módulo de las características climáticas. Ingresamos al software Acrobat y acá vamos a trabajar con el primer módulo de este software, que es clima evapotranspiración. Hacemos un clic en este módulo y nos despliega esta ventana. En esta ventana nosotros vamos a trabajar con información climática que hemos capturado de la base de datos del software ClimWatt. En tal sentido, vamos a ir a nuestra barra de herramientas y poder abrir la carpeta o la estación meteorológica con la cual nosotros vamos a trabajar. Hacemos un clic en abrir y seleccionamos en qué lugar hemos guardado nuestros datos meteorológicos de la base de datos de la FAO. Yo lo guardé en la carpeta E, HTV, curso Acrobat, y tenemos acá base ClimWatt de Bolivia. Y acá nosotros vemos todas las estaciones meteorológicas, las 36, si no me equivoco, estaciones meteorológicas con las que tiene en la base de datos de la FAO. Nosotros podemos trabajar con cualquiera de ellas dependiendo a la proximidad en la que se encuentran nuestros proyectos de riego. Ojo que tengamos en cuenta eso. Si yo tengo un proyecto cercano al municipio de Padilla, selecciono la estación de Padilla. Caso contrario, si yo tengo una estación meteorológica identificada en el municipio de Camiri, colocamos Camiri. En el departamento de Oruro, si yo tengo un proyecto cercano a la estación meteorológica de Chayapata, selecciono Chayapata. O en el departamento de La Paz puedo seleccionar Charaña, Chulumani, ¿sí?, en función a la proximidad de mi estación meteorológica. En este caso vamos a trabajar con una estación meteorológica de Patacamaya. Vamos a seleccionar esta información y seleccionamos y indicamos abrir. Automáticamente este software, este módulo para calcular el clima y la evapotranspiración, ¿sí?, me va a brindar toda esta información: la temperatura mínima, temperatura máxima, la humedad del viento, la insolación, la radiación solar y la evapotranspiración. Me muestra la ubicación, ¿no?, del país. Nosotros cambiamos acá de la localización, podemos colocar Bolivia, ¿sí?, pero acá lo colocan con el código localización 27, la estación a la que pertenece, que es Patacamaya, la altitud a la que se encuentra esa estación meteorológica, la latitud y la longitud. Bien, ¿qué es lo que hacemos con esta información? Es muy importante nosotros guardar. Si introduzco nueva información, debo de guardar esta información. Al estar en una base de datos y trabajar con esta información de Patacamaya, yo lo voy a tener esta información ya en la base de datos y poderla seleccionar nuevamente. No es necesario que lo guarde porque ya está guardado la información climatológica. ¿Qué es lo que hago con esta información? Y para poder hacer relaciones, puedo utilizar mi relación de gráfico, la cual me muestra estas variables: temperatura máxima versus la evapotranspiración mínima, temperatura máxima y mínima versus la evapotranspiración, la ETO, la humedad relativa, velocidad del viento, la insolación, la radiación. Puedo desarrollar estas interacciones de variables con la gráfica, con esta opción gráfica. Sin embargo, yo puedo seleccionar si quiero que se muestre en barras. Todas quiero que se muestren en barras y puedo ir seleccionando. Pero para hacer una mejor interpretación, yo puedo trabajar haciendo una simulación o identificando las características, más que todo climática, como haciendo un climadiagrama. ¿Qué es lo que voy a introducir? Necesito introducir la precipitación. En este ejemplo nosotros no tenemos la precipitación, pero sí tengo la humedad relativa. Quiero ver la evapotranspiración, pero reflejada en barras. O quiero ver la velocidad del viento, o también lo puedo reflejar en barras.
Sin embargo, tengo que ver la coherencia de las unidades en las que cuenta o trabaja cada una de estas variables. ¿Qué es lo que puedo hacer con estas gráficas? Hacer las interpretaciones respectivas entre temperaturas máximas y mínimas o la velocidad del viento. Nuevamente puedo desactivar y activar. Trabajo con la temperatura mínima, el comportamiento que me muestra del 1 al 2, es decir, a partir del mes de enero hasta el mes de diciembre, la temperatura mínima. En esta estación meteorológica de Patacamaya la temperatura va variando como mínima a partir de los 6 grados centígrados y va descendiendo poco a poco, aproximándonos a los meses de junio, julio, que muestra como una baja de menos 4 grados centígrados. Y a partir del mes julio, agosto empieza el comportamiento a incrementar la temperatura. ¿Cuál es el comportamiento de la temperatura máxima? De manera paralela me muestra estas dos variables. El comportamiento de la temperatura máxima, lo desactivo la mínima y veo este comportamiento. El comportamiento va reduciendo a partir del mes de enero, meses con bastante calor, hasta el mes de junio-julio, que tiene una temperatura mínima o temperatura máxima que llega a partir de los 15, 14, 15 grados centígrados y va subiendo y llegar a una máxima de 24 grados centígrados. Hasta el mes de noviembre y diciembre va empezando a descender. Eso es lo que puedo hacer yo con esta información, ver el análisis y la interpretación climática con cada una de estas variables al ver la gráfica. Puedo ver la humedad, el comportamiento de la humedad, cómo se va comportando a partir del mes de enero al mes de diciembre. Ver la insolación, que está de manera constante, según la gráfica, activando y desactivando se va interponiendo estas variables. Entonces solamente quiero ver la insolación y desactivo la humedad y veo el comportamiento de la insolación, cómo va variando durante todo el año. Puedo también trabajar con la radiación y ver el comportamiento de la radiación desactivando la insolación y ver la evapotranspiración, ya sea en barra o en línea. Bien, estas son las características que me permite conocer el módulo de clima, pudiendo trabajar con la interpretación gráfica. Indicamos que tenemos acá en archivo poder realizar estas acciones. Estamos en clima y puedo seleccionar con qué metodología voy a determinar la evapotranspiración. Con la metodología de Peman-Montey mensual, Peman-Montey por decadías, Peman-Montey por día, o la media mensual, la media de decadías, la media diaria, y voy a ir variando. Puedo sacar Peman-Montey de manera diaria. Entonces aquí me dice, desea guardar los cambios en estos datos de clima, yo lo puedo guardar o no lo puedo guardar. Entonces nosotros colocamos guardar, pero en función a cómo estoy trabajando con estos datos y quiero ir variando. Entonces colocamos inicialmente cancelar y si quiero trabajar con esta información yo lo coloco primeramente acá guardar. Selecciono la opción guardar y va a guardar esta información. Y me indica dónde quiere guardar esta información que usted va a hacer sus modificaciones. Entonces yo puedo crearme una nueva base de datos donde yo voy a cambiar las metodologías respectivas de determinación de la evapotranspiración. Me voy a mi curso CROWAT y me genero una carpeta referente a clima. Una vez creado la carpeta clima, yo puedo ir guardar con el nombre de Patacamaya. Y guardamos. Entonces ya tengo guardado esta estación, ¿sí? Con el nombre de Patacamaya, pero en la carpeta clima. No está ya en la base de datos porque no quiero dañar tampoco mi base de datos. Nuevamente recurro para variar la metodología de cálculo de la evapotranspiración, porque tenemos aquí calculado en milímetros día, de manera mensual y en milímetros día. Y acá en opciones, al similar que en el menú, archivo, acá podemos ver bajo qué metodología puedo determinar la evapotranspiración. La evapotranspiración en función a Peman-Montey, calculado en base a datos climáticos, o en base a datos estimados de temperatura, u otros datos estimados, indica acá. ¿Sí?
Entonces yo estoy trabajando en base a datos climáticos introducidos. La temperatura, ¿qué información voy a introducir? Temperatura máxima, temperatura mínima o solamente temperaturas medias. Nos introducimos temperatura máxima y temperatura mínima. También me consulta acá en qué unidades yo puedo trabajar. La humedad relativa en qué unidades, en porcentaje o en kilopascales. La velocidad del viento en kilómetros por día o metros por segundo. La insolación en horas sol, ¿sí? O en porcentaje de duración del día, del sol, o la fracción de duración del día. Seleccionen cualquiera de estas variables, en la variable en la cual yo puedo trabajar o que me estén solicitando. Entonces colocamos hora sol. La evapotranspiración creo que me calcule en milímetros por día o milímetros por periodo. Yo lo estoy configurando bajo qué parámetros debo de o quiero que me brinde la información el software Crowad en base a las características climáticas. Una vez configurado, nosotros colocamos OK y me va a brindar los cambios respectivos. ¿Sí? Vamos a cambiar la evapotranspiración de milímetros por fase. Acá, milímetros por día por periodo. Veamos la variabilidad que va a existir acá. Colocamos OK. Entonces ya es milímetros mes. Es decir, que se ha hecho la multiplicación de los días, de los milímetros, la evapotranspiración día por el número de días del mes y me da esta información. Milímetros mes. Pero yo quiero calcular en milímetros día, me voy a opciones y trabajo con milímetros día. Y nuevamente coloco OK. ¿Qué opción más puedo trabajar acá? Como les indicaba, la insolación en horas de insolación o quiero en porcentaje de día. Veamos acá la variación que va a existir. OK, y en porcentaje que existe del día. Voy nuevamente, le coloco en hora sol de insolación y me dice la velocidad del viento. ¿Quiere en metros por segundo o en kilómetros por día? Nos podemos colocarlo en kilómetros por día, pero generalmente trabajamos en metros por segundo. La humedad relativa quiere en porcentaje o vapor de presión. Vapor de presión, OK, y me presenta la información en vapor de presión. Nuevamente me voy a opciones y yo determino trabajar solamente en porcentaje. Y aplicamos la humedad relativa en porcentaje. ¿Sí? Se queda con porcentaje. ¿Qué más puedo cambiar? Quiero que me muestre temperaturas mínimas, máximas o la temperatura media. Entonces puedo introducir acá temperatura media y OK. Y me está colocando temperatura media de las temperaturas máximas y temperaturas mínimas. O en su caso, contrario, esto, ¿no? Pero sin embargo, el software Crowad me está introduciendo la variabilidad o el cálculo medio de las temperaturas mínimas y temperaturas máximas. Otra opción es ver la metodología para determinar la evapotranspiración. Aquí estoy trabajando con datos climáticos, ya que puedo seleccionar trabajar para calcular los datos de temperatura, para datos estimados. Coloco OK y vamos a ver qué es lo que me va a mostrar. Entonces nosotros aquí ya podemos introducir nuevamente nuestra información, no existe una variabilidad. En tal sentido solamente ya no me activa la temperatura máxima ni la temperatura mínima, es decir, que no está trabajando con estas variables. Al seleccionar, Feynman Monte calcula en base a datos de temperatura, solamente con datos de temperatura está determinando la evapotranspiración y los demás datos están estimados, solamente están estimados. Y por eso acá la ha anulado la temperatura mínima y la temperatura máxima. Entonces calculamos con lo que es, con los datos climáticos. Lo volvemos a configurar y me queda y me muestra esta ventana. Bien, hasta acá hemos visto la forma de capturar información y hacer las respectivas interpretaciones. Nuevamente, con esta información nos indicaba que podemos hacer las respectivas gráficas en función de la información con la que cuento yo. Me permite hacer también la impresión de estos gráficos. O me dice qué es lo que quiere imprimir. Quiere imprimir la ETO. ¿Qué otras variables más? Porque aquí estoy activando la ETO. Imprimo la ETO. Quiere sacar la gráfica del clima. Entonces imprimir el clima o indicamos seleccionar todo, ambos.
y me indica aquí configurar la impresora, fuente, vista preliminar y me pide imprimir este gráfico. Entonces colocamos cancelar. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá dentro este módulo? En archivo, al estar activado clima, estoy trabajando con el módulo clima. ¿Sí? Con el módulo clima. En archivo, me pide trabajar con nuevo sobre clima, como trabajar con evapotranspiración, como se indicaba la precipitación, cómo lo calculo, o en base a lo que es las características, o selecciono un nuevo proyecto que es en tema de suelo. Puedo hacer la actividad de guardar como, guardar todo, referente a este módulo con el que estoy trabajando. Bien, una vez identificado estas alternativas, nosotros podemos proceder a guardar nuestra información que hemos capturado o que hemos podido manejar de la base de datos del Crobat. Nuevamente, vamos a abrir otra estación meteorológica. Nosotros hemos creado clima y vamos a abrir otra estación meteorológica. Base clima Bolivia. Vamos a abrir la estación meteorológica de Apolo. Abrir. Y me indica acá, desea guardar los cambios de clima en Patacamaya. Yo lo coloco sí, porque he creado con el nombre de Patacamaya. Lo he vuelto a guardar. Y colocamos OK. Yes. Error, leyendo los archivos, dice OK. Cerramos nuevamente. Guardar los cambios, no. Cerramos la gráfica porque ya no tenemos gráfica. Y nuevamente volvemos a abrir. ¿Sí? Una vez que les muestre esos datos de error, nosotros nuevamente podemos volver a capturar y jalar información. No es necesario que se alarmen al momento de que les brinde o les muestre esa información de error. Direccionamos a Crobat, base clima, y como les indicaba, Apolo o nuevamente Patacamaya, porque nosotros no hemos tocado nuestra base de datos de Patacamaya. ¿Sí? Vamos a abrir nuevamente Patacamaya, Camiri, error en la base de datos Crobat, Camiri, OK. Bueno, vamos a cerrar y a ver qué es lo que ha pasado. Nuevamente, vamos a Crobat y trabajamos nuevamente con la información. Vamos a clima, abrir, nuevamente vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en mi base de datos, que no puedo capturarlo. Seleccionamos en la carpeta en la que estamos trabajando. Base clima, jalemos esta información. ¿No? Me ha brindado nuevamente esta información. Lo cerramos. Si deseo hacer algunos cambios, lo guardo. Y si no, lo cierro directamente y está guardado automáticamente en mi base de datos. Nuevamente, abrir. Vamos a colocar Patacamaya, porque nosotros no quería abrir Patacamaya. Acá, Patacamaya, abrir. Y ha reconocido mi información. No es necesario que se alarmen cuando les brinda estos errores. ¿Sí? Es muy importante. Es por eso este video tutorial, para mostrarlos también algunos desperfectos o errores que nos puede mostrar al momento de guardar información o no está bien guardada. No se olviden de cerrar las ventanas, nuevamente cerrar el programa porque no se va a perder nada y están trabajando sobre una base de datos ya generada. Y vuelvan a ingresar al programa para nuevamente hacer correr o llamar a la información que requiero. El módulo del clima, como se indicaba, abrir qué información. Direccionamos la información climática, donde está ubicado mi curso, nuevamente, lo llamo y base clima, o lo que he guardado como clima Patacamaya. Miren, he podido recuperar esa información. ¿Sí? Entonces no se alarmen si les sale algún error, vuelvan a cerrar y vuelvan a empezar. Pero tampoco no se olviden guardar los cambios que van a realizar. Puede que ustedes tengan información ya actualizada y quieran hacer la comparación.
Entonces introducen información de Patacamaya, de la estación meteorológica, que tiene la base de datos de la FAO, y con los datos de Patacamaya, que tiene la base de datos del CENAMI. ¿Sí? En tal sentido, nosotros guardamos la información y hacemos la respectiva comparación. Habríamos con esto concluido este video tutorial para ver exclusivamente el módulo de clima y ver sus alternativas de introducción, captura de información de la base de datos. En el siguiente video tutorial vamos a observar la incorporación o introducción de datos climáticos de una estación meteorológica del CENAMI a la base de datos del CROWAT.